Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a ver hoy es dimensionamiento de componentes de un sistema de aire acondicionado central, ¿sí? Lo primero que vamos a recordar es qué entendemos por factor de calor sensible. Recordemos que es la relación o la razón entre las ganancias de calor sensible y las ganancias de calor total, ¿sí? Es la suma de calor sensible más la de calor latente. Esto lo vieron en ciclometría. Bien. Ahora, el factor de calor sensible de un local son todas las ganancias de calor sensible internas del local dividido por las ganancias de calor total internas del local. Es decir, la suma de ganancia de calor sensible más la ganancia de calor latente. Siempre son todas las cargas internas que tiene el local. Después está el factor de calor sensible total, que es la totalidad de las cargas de calor sensible dividido en las ganancias de calor total. ¿Sí? Es la relación que hay entre una y otra. Y eso nos va a permitir a nosotros calcular, digamos, o dimensionar los componentes de la máquina frigorífica, en principio. Entonces, el otro elemento que vamos a utilizar es el factor de bypass, que es la fracción de aire que no entra en contacto con la batería de refrigeración directamente. Es decir, es el aire que pasa a través de la serpentina sin tocar, digamos, la misma y por lo tanto, por ende, no modificaría su situación de temperaturas. Entonces, ese sería como el aire tratado, es el aire bypassado, ¿sí? Eh, para determinar el factor, va a depender del tipo de batería que tengamos, es decir, en función de la profundidad, la cantidad de aletas que tenga por superficie, la velocidad con que vamos a pasar ese aire, va a depender un poco la característica del factor sensible. Y vamos a ver que las serpentinas de acondicionamiento de aire se seleccionan en función del destino, del uso, si es un departamento, si es una oficina, en función de eso vamos a elegir la serpentina con más o menos filas de cañerías. El punto de rocío del aparato es la temperatura media, es como si todo el aire que pasa por la serpentina pasara, tuviera contacto con una placa y en función de eso tendría una temperatura promedio del aire que está pasando a través de la serpentina, ¿sí? Después, el otro elemento importante a definir es el factor de calor sensible efectivo, que es el factor de calor sensible efectivo, se define como la relación entre las ganancias sensibles efectivas del local y la suma de las ganancias sensibles y latentes efectivas del mismo. ¿A qué llamamos ganancias sensibles efectivas? Bueno, son iguales a la suma de la ganancia local propiamente dicha, tanto sensible como latente, y les agregamos ese aire bypassado, ese aire que dijimos que no toma contacto con la serpentina, como si fuera una carga más, como si fuera una carga interna más que entra al local. Es decir, pensemos que el aire tratado, por un lado está tratado, o sea, toma contacto con la serpentina, y otro no, e ingresa al local y sería como una carga interna. La vamos a tratar de esa manera. Entonces, en nuestro balance de cargas térmicas, es decir, vamos a definir las cargas sensibles, de calor sensible y la de calor latente. Recordemos que, como estamos en aire acondicionado, tenemos un factor que es el aire exterior. El aire exterior que había dos situaciones, como es un sistema central, teníamos el aire que necesitábamos ventilación por las personas, los requerimientos de las personas, y el aire que necesitábamos por sobrepresión, ¿sí? El de sobrepresión dependía, recordemos, del calor de aire de mando, un valor que no conocemos en primera instancia.
Bueno, para hacer el balance térmico o balance de cargas térmicas, para cada local nosotros vamos a determinar el calor sensible y el calor latente que se genera dentro del local. Después vamos a dividir las cargas del aire exterior en función de este factor de bypass. Es decir, vamos a tener, supongamos que el factor de bypass sea de 0,25, ¿sí? Entonces dividimos la carga total que tenemos del aire exterior de calor sensible en 0,25 más 0,75, ¿sí? Es la carga total del aire suministrado. Entonces vamos a considerar que la carga efectiva total del local va a estar compuesta por el calor sensible, o sea, la interna del local está por calor sensible más el calor latente, ¿sí? Esa es la carga efectiva total. La carga efectiva total va a estar en función de sumar este aire que nosotros dijimos que estaba bypaseado en función de como una carga térmica dentro del local. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tenemos las cargas internas del local por un lado, le agregamos este 25% de la calor sensible y el 25% de calor latente, y lo consideramos como carga interna. Y después tenemos el calor total, que es la sumatoria de todas las cargas, es decir, las cargas internas más las cargas externas. Bien, dicho esto, vamos al diagrama ciclométrico. Recordemos que el diagrama ciclométrico Carrier tenía el factor de calor sensible que encontrábamos dentro de un punto negro que está aproximadamente muy cercano a la temperatura y humedad relativa de Buenos Aires, y trazando líneas teníamos la escala de factor de calor, el factor de calor sensible, ¿sí? Que es una recta pendiente. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver, que ubicamos, son las condiciones externas en función de la temperatura exterior y la humedad absoluta exterior. Y las condiciones internas, también temperatura interior y humedad absoluta interior. Recordemos que el aire que nosotros impulsamos está en una situación intermedia, en la mezcla de aire exterior más la mezcla de aire interior. Y el factor de calor sensible total, es decir, la carga total, la trasladamos a ese punto de mezcla. Tenemos el factor de calor sensible del local y determinamos en donde se cruzan, tenemos determinado la temperatura de que va a tener la serpentina a la salida, ¿sí? O sea, entrada, salida. Bien. Y el punto de rocío del aparato, que es la temperatura promedio. En función de esto, nosotros podríamos resolver la potencia frigorífica de la máquina nuestra, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que en realidad nosotros lo que no conocemos es el punto mezcla, el punto 3 del sistema de acondicionamiento de aire dibujado en el diagrama ciclométrico. Para ello, vamos a empezar a analizar, y lo primero que vamos a ver son los parámetros fundamentales, que son los parámetros que nosotros conocemos. La temperatura de aire exterior, conocemos la humedad relativa exterior, la temperatura del interior, la humedad relativa interior, y tenemos el caudal de aire exterior, que lo conocemos en primera instancia por la cantidad de personas, por las condiciones en función de lo que está haciendo la persona, la cantidad de oxígeno que requiere, y por eso yo puedo determinar en primera instancia el caudal de aire exterior. Y el otro era un porcentaje, un 15 o un 20% del aire de mando. El aire de mando, en principio, hasta ahora no lo conocemos, con lo cual es una incógnita para determinar el caudal de aire exterior de ingreso a la unidad definitivo, ¿sí? Después, por supuesto, el calor sensible efectivo y el calor latente efectivo, que también vamos a tener que determinar.
Bien, el factor de bypass, que de acuerdo a la batería, de acuerdo a la situación que tenemos de cada local, nosotros vamos por la tabla 15 o la tabla de algún fabricante de la batería a determinar ese factor de bypass. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a determinar? El punto de rocío del aparato, porque es el que me va a dar, la máquina que me va a dar, digamos, las condiciones del local a los efectos de absorber, de acuerdo al local de tiro que tenga, las cargas interiores, tanto sensible como latente, en la relación que requiere ese local, ¿sí? Entonces es importante determinar la temperatura de rocío del aparato. El caudal de aire de mando es el caudal que vamos a hacer circular, que vamos a impulsar a los locales, ¿sí? Y el caudal de aire de retorno es el caudal de retorno a la unidad acondicionadora, ¿sí? Recordemos que es un porcentaje del caudal de aire de mando. La temperatura también, vamos a determinar la temperatura de la entrada a la unidad acondicionadora de aire y la temperatura de aire de mando es a la salida, que vamos a considerar como que no hay pérdida, a la salida de la unidad acondicionadora. Y por último, la potencia frigorífica de la máquina enfriadora de aire, ¿sí? Que es nuestro fin. Bien. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el punto de rocío del aparato. Nosotros tenemos nuestro diagrama ciclométrico. Podemos ubicar punto exterior en el diagrama ciclométrico, el punto interior, ¿sí? Y vamos a determinar en primera instancia, de acuerdo a nuestro balance térmico, un primer factor de calor sensible efectivo en función del aire exterior de las personas, ¿sí? Ese volumen de aire, aire exterior de las personas, para determinar el primer paso, el caudal de aire del mando, y poner en función la proporción. Con ese factor de calor sensible yo determino el punto de rocío del aparato fácilmente, ¿sí? Caudal de aire de mando, aplico la fórmula calor sensible efectivo sobre el 0,37, el factor proporcional, por 1 menos el factor de bypass por la temperatura interior del local menos la temperatura del rocío que determina, ¿sí? Hasta ahí todo fácil. Vuelvo a mi, digamos, a mi balance térmico y ya conozco, digamos, conozco el caudal de aire de mando, por lo tanto, lo ubico, el porcentaje es por sobrepresión, 20%, y comparo, ¿sí? Comparo el volumen del caudal de aire, el caudal de aire exterior por las personas, es decir, el requerimiento de salud de las personas, y el caudal de aire por sobrepresión. Si el caudal de aire de sobrepresión es mayor, utilizo el caudal de aire de sobrepresión. Si es menor, voy a utilizar directamente el caudal de aire de ventilación, ¿sí? Porque yo no puedo proporcionar menos aire exterior que el requerimiento de salud, ¿sí? Bien, determino de vuelta todos los parámetros, el factor total efectivo del local, la carga efectiva, el gran calor total, etcétera, y vuelvo a dimensionar a calcular el caudal de demanda. Entonces, entro de nuevo a la tabla con ese valor y cuando la diferencia, ya la primera iteración, segunda iteración, lo hicieron, enseguida queda determinado el caudal de aire definitivo. Vuelvo a calcular, calculo el aire de retorno, la determinación de aire de retorno, aplicando la fórmula de caudal de aire de mando menos el caudal de aire exterior. Ese es el caudal de aire recirculación, ¿sí? Eso es total, ¿sí? Para determinar la temperatura de aire de la entrada, directamente aplicamos esta fórmula
el caudal de aire exterior, sobre el caudal de aire de mando, la temperatura exterior menos la temperatura interior del local más la temperatura interior del local, y eso me determina la temperatura que debería estar el aire a la entrada de la máquina frigorífica, ¿sí? Y a la salida es una fórmula similar, determina la temperatura del aire en salida, y voy a empezar a dimensionar el tema de la potencia, ¿sí? O sea, tuve el punto de rocío, la temperatura de entrada a la serpentina y la temperatura de salida a la serpentina. Determina el factor de calor sensible total, que son todas las cargas, es decir, todas las cargas internas más las cargas externas. Las cargas externas, en este caso, tomamos el tema de aire exterior. Bien, tenemos como datos factor de calor sensible efectivo, el punto de rocío del aparato, la temperatura a la entrada, la temperatura salida de la máquina frigorífica y el factor de calor sensible total. Vamos al diagrama ciclométrico. Nosotros ubicamos la entrada y la salida, ¿sí? En el diagrama ciclométrico. Determinamos el punto de rocío del aparato, tenemos el factor de calor sensible efectivo, con eso habíamos determinado el punto de rocío del aparato, determinamos la temperatura 3, con lo cual con la temperatura 3 subiendo a la línea de unión entre aire exterior y aire interior, podemos determinar el punto medio, ¿sí? El punto al ingreso, la mezcla de aire interior y aire exterior, ingresa a la planta de tratamiento. De allí empieza a circular, pasa por la máquina enfriadora, se enfría y en función de eso vamos a empezar a determinar con el factor de calor sensible la salida, si la temperatura 4 es la salida. Para ello, en el diagrama ciclométrico determinamos las entalpías de cada una de ellas, ¿sí? La entalpía me va a permitir a mí calcular la potencia frigorífica mediante la siguiente fórmula, ¿sí? 1,39 es el coeficiente de unidades, el caudal de aire de mando menos la entalpía de entrada y salida, ¿eh? Es importante ver el tema de las dimensiones, ¿sí? Bien, acá tenemos determinado la potencia frigorífica, así que en el caso de ustedes son, digamos, rooftop, unidades acondicionadoras que se ponen en la azotea. Después lo transformamos, esto que está en watt, lo vamos a transformar en tonelada de refrigeración, dividiendo por 1,16,3 por 3024, que es la tonelada de refrigeración. Bueno, hasta acá determinamos la potencia de la máquina frigorífica. Ahora deberíamos dimensionar como componente del sistema central lo que sigue, la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento, recordemos que tenemos una entrada de aire exterior, una entrada de aire de recirculación, mezclábamos esa mezcla pasaba por una serpentina de refrigeración, o por el filtro primero, perdón, y por una serpentina de refrigeración o una serpentina de calefacción, según sea la época del año. La velocidad con que va a circular va a ser distinta en función de dimensionado. ¿Sí? Cuando los filtros tienen cierta suciedad, requieren una temperatura, una velocidad, perdón, de circulación aproximadamente 90 metros por minuto. Y digamos, yo tengo el caudal de aire de mando, que es el caudal de aire de mando, la mezcla entre el caudal de retorno más el caudal de mando. Con ese caudal de mando, aire exterior, perdón, el caudal de aire de mando, el caudal de aire exterior más caudal de recirculación. Y la velocidad que circula por la planta de tratamiento determinó, digamos, la sección. Que en este caso, la menor velocidad, cuando los filtros están sucios, es
90 metros por segundo. ¿Cómo determino la superficie? Bueno, fácil, porque de acuerdo al filtro que yo tome, vamos a tomar 50 por 50, y con eso yo determino, de acuerdo a la superficie, a la sección que dé, ubicando los filtros, determinando el ancho y la altura que va a tener esa planta de tratamiento. Después la planta de tratamiento requiere mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que cambiar filtros, tengo que reparar serpentina, sacar serpentina, el lavado, el tema del filtro, de aislaciones y todo eso, con ingreso de puertas. Cada una de esas secciones, según los elementos que tengamos en esa planta de tratamiento, lleva entre 60 a 70 centímetros, ¿sí? De ancho. Eso se va a una dimensión de la planta de tratamiento de aproximadamente entre 5 y 6 metros, ¿eh? Entonces, seguro vamos a tener 1 metro, casi por 2 metros, 1,5 metros de altura, ¿eh? Bueno, lo que sigue es el dimensionado de los conductos. Es decir, pensemos que tenemos para dimensionar el ventilador que se impulsa, yo tengo que determinar todas las pérdidas en el recorrido, es decir, las pérdidas en la red de conducto de retorno, en la planta de tratamiento, en el mismo ventilador que tiene pérdidas, más el recorrido de, digamos, la red de mando y las pérdidas en los equipos terminales. Bien, los conductos. Conductos, lo tenemos en la red de conductos, como vemos acá en la imagen, que tienen distintas dimensiones. Hay 3 métodos, ¿sí? Digamos que el primer método de reducción de velocidad es: yo lo dimensiono en función de una velocidad de salida, y tengo que tener una velocidad de llegada, y, digamos, mediante tanteo o mi experiencia, pongo determinadas dimensiones en función de una determinada reducción de velocidad. El otro método, que es el que vamos a utilizar, es el método de igual pérdida de fricción, es decir, pérdida de carga constante, es decir, mientras circula el aire a través de todo el circuito, la pérdida es constante. Yo voy perdiendo cuando voy avanzando constantemente la misma pérdida. Esto es para un nivel de un sistema equilibrado, es decir, un sistema que, digamos, vamos a hacer una red troncal y ambos lados tienen la misma cantidad de difusores, la misma cantidad de rejas exteriores, es aceptable la determinación. Cuando hay desequilibrios, ya la cuestión se complica y tenemos que utilizar el tercer método, que es recuperación de estática, de presión estática. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un tramo cualquiera, la pérdida de presión dinámica, es decir, porque se reduce la velocidad de la circulación, tiene que ser equivalente a la pérdida de presión estática. Es el método que va a determinar el diámetro exacto de la cañería, ¿sí? De la tubería, de la cañería, ¿sí? Después hay que agregar el factor de que tengo estándar, que me ofrece el mercado, ¿sí? Así que nosotros vamos a trabajar con el método de igual pérdida por fricción, ¿sí? Que hay tal diagrama de pérdida por rozamiento de aire en conductos circulares, vamos a utilizar este Marelli, en función de una sección circular de chapa galvanizada que circula a presión, 760 milímetros de mercurio, y 294 grados Kelvin, es decir, 21 grados centígrados. Esas son las condiciones que me determinan el diámetro por la pérdida en función de los caudales, la pérdida de fricción. Bien. Entonces, vamos a empezar o arrancar por determinar los elementos en función de una velocidad permisiva. Es decir, yo voy a tener
para toma de aire exterior, ventilador, salida, conducto principal, ramales horizontales, ramales verticales, una velocidad en función por dónde está pasando. No es lo mismo que los conductos pasen por una residencia, una escuela o un edificio industrial. Entonces, vamos a tener velocidades recomendadas y velocidades máximas, permisivas, por ejemplo, para residencia. Entonces, determinamos la sección a la salida del ventilador. ¿Sí? Entonces, es el caudal de al mando dividido en la velocidad del mando en función del destino. ¿Sí? Entonces, toma de aire exterior, salida del ventilador sería para residencia recomendado 400 metros por minuto. ¿Sí? Bien. Y así determinamos el caudal de aire de mando, a la salida del ventilador, la sección del conducto de retorno y la sección del conducto de aire exterior. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos al diagrama, ¿sí?, de Marelli, y en función de un caudal, en función de la velocidad permitida, yo voy a determinar en primera instancia, digamos, la pérdida por rozamiento. Y con eso puedo determinar el diámetro. Esta pérdida por rozamiento va a ser constante. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener distintas entradas, la pérdida de rozamiento constante, ¿sí?, distintas entradas, y ahí puedo determinar los distintos diámetros de toda la red. Con eso, yo determino cuáles son, en mi red trazada previamente, proyectada, cuáles son las dimensiones de conducto circular. Este conducto circular, evidentemente, en algunos lugares, como en este caso que está muestra a la vista, está aceptable y no hay ningún problema, y en otros lugares los espacios que ocupa al ser circular no permite su desarrollo, con lo cual tenemos que pasar a cuadrado o rectangular. ¿Sí? Para eso se hace a través de una tabla de conversión directamente del área circular al área cuadrado o rectangular, ¿sí?, en función de los elementos. Bien, vamos a ver, digamos, el dimensionamiento de los equipos terminales. Recordemos equipos terminados, tenemos rejas y difusores de impulsión y rejas de extracción. ¿Sí? Las rejas de difusores de impulsión, lo que tenemos que colocar en un local, evidentemente va a estar en relación del tipo reja y del calor sensible y del calor latente que requiera ese local. Si nosotros determinamos para distintos locales la carga térmica total, y ahora tenemos que transformar cada uno en función de lo que tenemos que impulsar. ¿Sí? Entonces vamos a ver que las rejas, recordando, tienen un ángulo de apertura y en función de eso tienen un alcance y una dispersión. ¿Sí? Un alcance el 80%, 75, 70, de acuerdo a la reja que pongamos. Yo del local, del ancho local, eso va a ser mi, digamos, al 80% en función de cosas. Y la dispersión va a estar dada en el ángulo. Si el ángulo es de la reja es 0 grados, evidentemente tendrá una dispersión, y si es mayor, tendrá otra dispersión, un alcance menor. En función de eso, yo determino la cantidad de rejas y la distribución que tengo dentro del local. ¿Sí? Entonces, para determinar la reja de difusión de impulsión, lo primero que tengo que determinar es el caudal. Esto que dijimos, ¿cuánto? Entonces, yo tengo digamos, un requerimiento de acondicionamiento del local, y en función de eso yo tengo un caudal de aire de mando que tengo que dirigir a ese local. A ese local lo voy a dividir de acuerdo a los elementos que ponga, la reja o el difusor, lo que necesito inyectar por cada uno de ellos. Metros cúbicos por hora o metros cúbicos por minuto. Es importante
determinar en función de la tabla que yo utilizo, ¿sí? El alcance, necesito conocer el alcance también y la velocidad recomendada salida, ¿sí? Por el tema de ruido, es fundamental. Entonces, con el caudal de aire por boca y el alcance, seleccionamos de la tabla el elemento que necesitamos. El ancho alto de la oreja o el diámetro del difusor o las dimensiones del difusor, si es cuadrado o angosto, ¿sí? Es importante después verificar la velocidad salida en función de los ruidos a nivel sonoro que requiere el local y también determinar la pérdida para poder de salida de la reja o del difusor en función de para poder determinar, digamos, después la pérdida de presión total del sistema para dimensionar el ventilador, ¿sí? La reja de inyección pueden ser simples o de doble, ¿sí? De doble regulación. Si recordemos simple, eran unidireccionales, no podía modificar demasiado la dirección. En cambio, en la doble puedo verificarlo. Entonces, la primera selección de la tabla, lo primero que voy a elegir es qué tipo de reja, si es simple o de doble dirección. Después determino para cada reja particular el caudal que requiere, la distancia de alcance y en función de eso yo puedo determinar, digamos, las dimensiones de la reja. En este caso, 200 metros cúbicos hora por una distancia hasta 3,1 metro, es decir, es el 80% del ancho local, y tengo una reja con la apertura de 30 grados de 20 centímetros por 20 centímetros. Así de fácil se determina. El difusor es similar, es decir, en función de la velocidad admisible del cuello, lo que voy a hacer es determinar el caudal y con eso la altura, si lo primero que tengo que determinar es la altura de dónde está ubicada el difusor al plano de trabajo. Con esa altura y el caudal, yo determino, digamos, el tipo de difusor que voy a tener, en este caso sería de 10 pulgadas, y la velocidad en el cuello de 2,5 metros por segundo por una cuestión de ruidos y de verificar, ¿sí? Hay distintos tipos. La reja de retorno es un tanto más sencilla porque es simple, ¿sí? Lo único que yo voy a hacer es determinar dentro del gráfico correspondiente el caudal de extracción que necesita en función de lo que yo estoy extrayendo, lo que requiero para mandar a la planta de tratamiento, determino un alcance, una velocidad, ¿sí? Y con el caudal de aire de mando y el alcance, selecciono la tabla gráfica, el largo y el alto seleccionado.